Bueno, vamos a empezar con el tema 6 del libro, que se llama ángulos y distancias, pero que yo prefiero llamarle relaciones métricas, ¿vale? Y vamos a ver como relaciones métricas los ángulos entre rectas, plano, recta y plano, áreas y volúmenes, aunque esto es un repaso de lo que ya hemos visto anteriormente, el área del triángulo, el paralelogramo o el volumen del paralelepípedo. Vamos a hablar de las distancias, qué distancia hay de un punto a un plano, de un punto a una recta. Vamos a ver las proyecciones ortogonales, ¿vale? La proyección de un punto sobre un plano, de un punto sobre una recta, y muy relacionado con las proyecciones vamos a ver cómo se calculan las simetrías. Simétrico de un punto respecto a un plano, simétrico de un punto respecto a una recta y todas sus variables. Por último vamos a ver los lugares geométricos, que son puntos del espacio que cumplen una serie de propiedades, ¿vale? Como lo son el plano el plano bisector. Y para acabar, uno de estos lugares geométricos es la superficie esférica. Vamos a ver cómo se construye, sus propiedades y cómo calcular sus tangencias y posiciones relativas. Bueno, vamos a empezar con los ángulos, ¿vale? Habíamos visto en temas anteriores cómo se calculaba el ángulo entre dos vectores. Y ahora lo que me interesa es determinar cuál es el ángulo, en principio, entre dos rectas. Ángulo recta, recta. Muy bien, pues nos damos cuenta que dos rectas en realidad determinan dos ángulos. Uno que va a ser menor que 90 grados o pi medios radianes y otro que va a ser mayor. Si me piden el ángulo entre dos rectas, siempre me van a pedir este ángulo, ¿vale? Menor o igual que 90 grados. Ese es el ángulo que me piden. ¿Cómo voy a conseguir entonces, con la fórmula del producto escalar, que sabíamos que el producto escalar de dos vectores era el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman, cómo voy a conseguir que justamente esa fórmula me dé el menor ángulo de los dos, un ángulo que pertenezca al 0 pi medios? Bueno, pues lo que voy a tener en cuenta es que cuando el ángulo pertenece a 0 pi medios, su coseno siempre es positivo, ¿vale? En cambio, si me paso de los pi medios, el ángulo va a tener, supongamos que fuera este ángulo, va a tener el mismo coseno que su reducción al primer cuadrante, pero en negativo. Por lo tanto, para conseguir obtener exactamente el ángulo que me interesa, lo que voy a incorporar a la fórmula es este valor absoluto, ¿vale? Ahora el coseno del ángulo lo voy a considerar como el valor absoluto del producto escalar de los vectores directores de las dos rectas, un vector R y un vector S, partido por el módulo del primero por el módulo del segundo. De esta forma conseguiré saber cuál es el coseno del ángulo y por lo tanto puedo determinar el ángulo. ¿Qué va a ocurrir cuando tenga que encontrar el ángulo que determinan dos planos secantes, ¿vale? Bueno, pues pasa exactamente lo mismo que antes, ¿sí? En realidad yo podría considerar dos ángulos. Por un lado estaría este ángulo de aquí, pero también podríamos considerar este otro ángulo diedro, ¿vale? ¿Cuál me interesa a mí? ¿Cuál de los dos es el que realmente tengo que calcular? El menor, el que sea un ángulo agudo o recto, ¿vale? Este ángulo alfa, que como veis también sería el mismo que justamente el de enfrente. ¿Y cómo lo puedo calcular? Ahora en los planos no tengo un vector director, lo que tengo es un vector normal. Este sería el vector normal al plano pi y este sería el vector normal a pi'. Como ambos son perpendiculares a sus planos de referencia, está claro que el ángulo que forman va a ser idéntico al ángulo diedro. Es decir, este ángulo de aquí también va a ser alfa, igual que este de aquí. Así que para determinar el ángulo que forman dos planos, voy a aplicar la misma fórmula de antes, también con el valor absoluto, para asegurarme de que sea menor o igual que 90 grados, pero con sus vectores normales. Es decir, va a ser el valor absoluto del producto escalar de los vectores normales partido por el producto de los módulos de sus vectores normales. Y por último,
vamos a ver cómo se calcula el ángulo entre una recta y un plano, ¿vale? Ya habíamos recta, recta, plano, plano y por último recta, plano. Bueno, pues el ángulo que forma una recta y un plano, pues también vamos a considerar el menor de los dos, ¿vale? Así que en este caso, este sería alfa, ¿vale? Alfa formado por R y por pi. Aquí se suele poner alfa RS y aquí se suele poner alfa pi, pi prima, ¿vale? Alfa pi, pi prima. Para que quede claro, en cada caso, vamos a ponerlo en todos, R y S, qué ángulo estamos calculando, ¿vale? Porque luego cuando tenemos un problema puede que haya muchos datos, R, pi, y así me queda más claro qué es lo que estoy calculando. Muy bien, pues como os decía, queríamos calcular ese ángulo menor. Lo que pasa es que si yo considero los datos que tengo, del plano tendría el vector normal y de la recta el vector director. Por tanto, el ángulo que yo puedo obtener mediante el producto escalar en realidad sería este de aquí, que como veis va a ser exactamente igual que 90 grados menos el ángulo que yo estoy buscando. Así que tengo dos opciones a la hora de calcular este ángulo, ¿sí? Por un lado, podría aplicar la fórmula de antes utilizando el normal y el vector de la recta, pero entonces no estoy consiguiendo alfa, sino que estoy consiguiendo, vamos a llamarla a este vector alfa prima, ¿vale? Entonces podríamos sacar de aquí alfa prima y luego considerar que el ángulo que busco son 90 grados menos ese ángulo o pi medios radianes medios ese ángulo. Si depende de si lo expresamos en grados o en radianes. Pero tenemos otra opción para simplificarlo un poco y poder conseguirlo en una sola operación, que sería lo siguiente. Podemos aprovechar la propiedad que el coseno de un ángulo siempre es igual al seno de pi medios menos ese ángulo. Lo vemos aquí, ¿vale? Si yo tengo este ángulo, su seno sería el mismo que su coseno si consideramos este otro ángulo, ¿vale? Así que de este modo podríamos decir que para utilizar una única fórmula, que para calcular el ángulo entre una recta y un plano, lo que puedo hacer es en vez de utilizar el coseno, utilizar el seno. Y así en una sola operación lo he conseguido. Así que el seno del ángulo que forman la recta y el plano será el valor absoluto del producto escalar de su vector normal y su vector director partido por el producto de los módulos de estos dos vectores. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. Muy bien, el primero, me dan estas dos rectas, R y S, ¿vale? Me piden que calculemos el ángulo entre estas dos rectas. Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es determinar quién sería el vector de R, que como veis es el 1, 1, 1, y el vector de S, que es el 2, menos 1, 1. Entonces simplemente vamos a poner que el coseno de alfa va a ser igual al valor absoluto de su producto escalar, es decir, 2 menos 1 más 1, partido por el módulo del primero, que sería la raíz de 3, por el módulo del segundo, que sería 4 más 2, raíz de 6. O sea que el coseno de alfa va a ser igual a 2 partido por la raíz de 18. Que esto es lo mismo que 2 raíz de 18 partido por 18, si lo racionalizamos, o sea que alfa va a ser igual al arco coseno de raíz de 18 partido por 9, que esto lo podemos aproximar con la calculadora, pero recuerdo que el valor exacto es ese. Esa sería la solución exacta y lo otro sería una aproximación. Bien, como veis es bastante sencillo. Vamos a calcular ahora el ángulo entre dos planos, que hemos dicho que era lo mismo que el ángulo entre sus vectores normales. Bueno, pues entonces ahora a ver, ¿cuál sería el vector normal de pi sub 1? Sería el 1, 1, menos 2. El vector normal de pi sub 2 sería el
1 menos 1, 1. Así que aplicamos la misma fórmula, tendríamos que el coseno de alfa va a ser el valor absoluto de su producto escalar, que sería 1 menos 1 menos 2, partido por la raíz de 6 por la raíz de 3. O sea que en este caso me va a quedar lo mismo que antes, que alfa es el arco coseno de raíz de 18 partido por 9. Y ya lo tendríamos. Muy bien. Vamos a ver ahora ángulo recta y plano, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre. Me piden el ángulo entre R y piso 1. Bueno, pues entonces, ¿quién será el vector director de R? Hemos dicho que es el 1, 1, 1. Y el vector normal de piso 1 es el 1, 1, menos 2. Pues vamos a utilizar ahora la fórmula del seno, ¿vale? Seno del ángulo que forma va a ser el valor absoluto del producto escalar, que sería 1 más 1, 2, menos 2, 0, partido por la raíz de 3 por la raíz de 6. O sea que me va a dar 0. ¿Qué significa entonces que el seno de este ángulo valga 0? Entonces va a significar que alfa es igual a 0. ¿Cómo interpretamos que el ángulo que sea alfa igual a 0? Pues eso significa que o bien la recta está contenida en piso 1 o bien la recta es paralela a piso 1, ¿vale? Simple y llanamente, pero en cualquier caso el ángulo que forman es 0. Lo habríamos calculado, ¿vale? ¿Cómo podríamos saber en cuál de los dos casos estamos? Pues simplemente cogeríamos un punto de R y veríamos si está o no está contenido en el plano. Por ejemplo, aquí R vemos que el punto sería el 0, 0, 0. Bueno, pues compruebo, a ver, 0, 0 menos 0 más 1 es igual a 0. No. Pues entonces en este caso vemos que no es cierto que la recta esté contenida en el plano, sino que la recta es paralela al plano y por lo tanto el ángulo que forman es 0. En cambio, si considero este otro caso, entre S y piso 1, pues vamos a ver quién sería el vector director de S. Es el 2 menos 1, 1. Y el vector normal de piso 1 va a ser el 1, 1 menos 2. Así que aplicando la misma fórmula de antes, el seno de alfa va a ser igual que el módulo del producto escalar 2 menos 1 menos 2 partido por la raíz de 6 por la raíz de 6. ¿Vale? Que esto me quedaría un sexto. Así que alfa va a ser igual al arco seno de un sexto. Esta va a ser la solución. Y así la puedo dejar. Como os digo, la podéis aproximar con la calculadora, pero la solución exacta sería esta. Como veis, calcular ángulos no tiene mucha dificultad, ¿vale? Vamos a recordar un poco las áreas y los volúmenes, aunque ya lo habíamos visto, ¿vale? El área de un paralelogramo determinado por 4 puntos, ¿sí?, va a ser el valor absoluto, el módulo del producto vectorial de los vectores generados partiendo desde un punto a otros dos, por ejemplo de AB y AC. Pero también podría haber sido de BA a BD o de CD a CA, siempre que sean dos vectores que generen ese paralelogramo, ¿vale? Así que si lo que quiero es el área de un triángulo, el triángulo de los puntos A, B y C, no tengo más que considerar que el triángulo es la mitad del paralelogramo. Por lo tanto, la fórmula va a ser el valor absoluto del producto vectorial de AB por AC dividido entre 2. Y así conseguimos el área de cualquier triángulo. Vamos a recordar que tres vectores linealmente independientes generan un paralelepípedo en el espacio, ¿vale? Y el volumen de ese paralelepípedo era el valor absoluto del producto mixto, es decir, aunque me falta aquí uno, valor absoluto del determinante generado por tres de esos vectores. Ojo, en este caso he cogido estos tres vectores, pero podrían haber sido cualquier otros tres
linealmente independientes que partan del mismo vértice. Y bueno, ya habíamos visto que el tetraedro era 1/6 del volumen del paralelepípedo. Por lo tanto, va a ser el determinante de los vectores AB, AC y AD divididos entre 6. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tengo esta situación y me piden el área del vector ABC. Bueno, pues entonces, como necesito este área, lo primero que tengo que conseguir, me faltan aquí las coordenadas del vector C, pongamos que es el 1, 3, 2, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer son los vectores, elijo por ejemplo AB y AC. Podría haber cogido BC y BA, da exactamente igual. Bueno, pues AB, que sería B menos A, sería el 0, 2, menos 1. Y AC, que sería C menos A, sería el menos 1, 3, 1. Vamos a ver, por tanto, cuál sería su producto vectorial. AB por AC, lo hacemos por el método de adjuntos, sería 2 más 3, 5, 0 menos 1 cambiado de signo sería 1 y 0 más 2, 2. Por lo tanto, el área de ABC va a ser el módulo de este vector de 5, 1, 2 dividido entre 2, que esto va a ser 25 más 1, 26 más 4, 30, va a ser la raíz de 30 dividido por 2. Ojo, ponemos siempre unidades cuadradas, que no se nos olvide, ¿vale? Poner unidades cuadradas. Bueno, pues vamos a ver también pues, cuál sería el volumen del tetraedro formado por este triángulo y un cuarto vértice, que en este caso es el origen de coordenadas, que es el 0, 0, 0. Bueno, pues como parte del 0, 0, 0, yo para calcular el volumen, lo más sencillo es que considere el valor absoluto del determinante de los vectores OA, OB y OC. Podría elegir cualquier otra opción, pero esta es sin duda la más sencilla. Considerar el vector OA, el vector OB y el vector OC. Por lo tanto, esos tres vectores generan un paralelepípedo y el volumen del tetraedro va a ser este valor dividido entre 6. Así que no tengo más que calcularlo y poner el 2, 0, 1, ya que OA sería A menos el 0, 0, 0, es el propio vector. Esas son las coordenadas del punto, el 2, 2, 0 y el 1, 3, 2. Todo esto lo dividimos entre 6. Sería 8 más 6 menos 2 partido por 6. Así que sería 12/6, que son 2. Ojo, 2 unidades. Vamos a empezar ahora con las proyecciones ortogonales y con las simetrías, que van a estar muy relacionadas la una con la otra, ¿vale? Así que vamos a ir conectando la proyección ortogonal con la simetría. Vamos a ver primero qué es la proyección ortogonal. Y vamos a empezar viendo en el caso punto plano, ¿vale? Bien, la proyección de un punto, de este punto P, respecto a este plano pi, sería como, digamos, la sombra que se proyectaría sobre el plano pi si la luz estuviera justamente en la vertical del plano sobre el punto. Es decir, va a ser la intersección de una recta R, vamos a llamarla R sub P, que sea perpendicular al plano pi. Una recta normal. Por lo tanto, el vector director de esta recta será igual que el vector normal del plano. Muy bien, pues la proyección ortogonal, a la cual vamos a llamar P sub pi, va a ser justamente la intersección de esta recta R sub P con el plano pi. Vamos a formalizar esto. Digamos que P sub pi
va a ser la intersección de pi con la recta RDP, siendo RP una recta que pasa por el punto P y que es perpendicular al plano, es decir, que tiene como vector director el vector normal del plano, como hemos visto aquí. Y a eso le llamamos la proyección del punto P sobre el plano pi. Muy bien, si ahora me planteara saber cuál es el simétrico de este punto P respecto al plano, vamos a recordar que la simetría es un punto que verifica que la distancia desde P a este plano es ', que la distancia desde P' a este plano, y además están en la misma recta perpendicular al plano. Así que buscamos este punto P', que va a ser el simétrico de P respecto al plano pi. Muy bien, pues vamos a ver cómo calculamos ese punto simétrico. Vamos a recordar en general cómo se hacía un punto simétrico respecto a otro punto, ¿vale? Bien, tengamos ahora en cuenta que si P' es el simétrico de P respecto al plano, entonces P sub pi, su proyección ortogonal, va a ser el punto medio del segmento que va desde P hasta P'. P va a ser justamente el punto medio de ese segmento. Por lo tanto, puedo decir que la proyección ortogonal de P sobre el punto pi es el punto medio de P y P'. Esto significa, recordemos cómo se calculaba el punto medio de un segmento, que P sub pi va a ser la suma de las coordenadas de P más las de P' dividido entre 2. Muy bien, como a mí lo que me interesa es saber cuáles son las coordenadas de este P', no tengo más que despejarlo. Bien, el 2 lo podemos considerar multiplicando las coordenadas de la proyección y este P podemos pasarlo restando al otro miembro de la igualdad. Así que me quedaría, y lo vamos a expresar así, que el simétrico respecto de pi del punto P, ¿vale? Esto es lo que significa, al que hemos llamado P', se va a obtener multiplicando por 2 las coordenadas de su proyección ortogonal menos las coordenadas del punto. Recordando que P sub pi era la proyección ortogonal, ¿vale? Es decir, P sub pi, proyección ortogonal de P sobre pi, y el simétrico respecto a pi de P, que llamamos P', es el simétrico respecto al plano dado, ¿vale? Luego vamos a ver un ejemplo numérico para que veamos todo esto con coordenadas y ejemplos reales. Bueno, vamos a suponer ahora que lo que quiero es hacer la proyección de una recta, esta recta T, respecto a este plano pi. Como hemos dicho antes, la proyección ortogonal va a ser como la sombra que proyectara si tuviera una luz totalmente vertical a la recta. ¿Esto cómo lo vamos a conseguir? Pues vamos a decir que T sub pi va a ser la proyección de T sobre el plano pi, va a ser la intersección de este plano, al que vamos a llamar alfa de T, con el plano pi. Eso va a darnos esta intersección, la cual vamos a llamar T sub pi. Muy bien, ¿cómo construimos ese plano alfa de T? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar Q el punto donde corta la recta T a nuestro plano pi. Muy bien. Y vamos a considerar que sea P cualquier otro punto de la recta T, sea por ejemplo este punto P. Bueno, pues el plano alfa de T tendrá que contener tanto a este punto de intersección como al otro. Y además tiene que ser perpendicular a pi, ¿vale? O sea que el plano alfa de T tiene que contener al punto Q, también podría ser el punto P, al vector director de la recta y además al normal del plano. Es decir, este plano contiene a Q, contiene, vamos a ponerlo en otro color, al vector director de la recta, que sería T, y también tiene al vector normal del plano, ¿vale? El vector normal del plano pi, que como tiene que ser perpendicular, pues sería algo como esto. Vamos a ponerlo mejor así. Así. Este sería el vector normal
Pues con estos dos vectores y o bien el punto P o bien el punto Q, ya puedo construirme este plano auxiliar alfa sub t. Pues bien, la proyección de la recta t sobre pi, a lo que hemos llamado alfa sub t, va a ser la intersección de este plano alfa sub t con pi. Y esa vamos a llamar que es la proyección ortogonal de la recta t sobre el plano pi. Y lo vamos a calcular, lo podemos dejar como intersección de dos planos o lo podemos pasar a paramétrica o continua o lo que nos interese. ¿Vale? Bueno, ¿cómo vamos a calcular ahora la recta simétrica de la recta t respecto al plano pi? Ahora quiero calcular su simétrica. Muy bien, pues para calcular su simétrica me basta con calcular el simétrico de dos de sus puntos. Como ya hemos visto en el apartado anterior, cómo se calculaba el simétrico de un punto respecto a un plano, basta con que cojamos un punto P y calculemos su simétrico. Muy bien, para conseguir otro punto del plano, lo más cómodo es que elijamos el punto Q. ¿Por qué el punto Q? Porque este punto va a ser el único de la recta que coincida con su simétrico. Es decir, que Q va a ser igual a Q', porque todos los puntos del plano son simétricos a sí mismos respecto a ese plano. Por lo tanto, si considero la recta t' que pasa por el punto Q y por el simétrico respecto al plano pi del punto P, ya tendremos la ecuación de la recta t'. Existen otras maneras de hacerlo, esta no es la única, ¿vale? Pero esta es la más habitual. Es decir, el simétrico respecto al plano pi de la recta t va a estar formada por el punto Q y el vector que va desde Q hasta P. Hasta P', perdón, que aquí falta una prima, ¿vale? Es decir, voy a formarme este vector que va desde Q hasta P'. Y ese va a ser el vector director de la recta t'. Luego vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis. ¿Vale? Y así tendríamos la simétrica, perdonad que lo he copiado mal aquí, sería la simétrica de la recta t respecto al plano pi. Muy bien. Esa sería. Bueno, otras maneras de hacerlo, pues os lo dejo que lo exploréis vosotros, ¿vale? Pero tener en cuenta que t sub pi sería como, digamos de alguna manera, la bisectriz entre t y t'. Hay distintas maneras de hacerlo. Vamos a ver otro tipo de proyecciones ortogonales y otras simetrías. Por ejemplo, la proyección de un punto P sobre la recta R. Supongamos ahora que quiero hacer la proyección de este punto P sobre la recta. Vuelve a ser la proyección ortogonal, es decir, que voy a necesitar un plano perpendicular a la recta R, al que vamos a llamar pi sub P. Y vamos a llamar P sub R a la intersección de este plano con la recta. Esto va a ser la proyección del punto pi sobre la recta R, la proyección ortogonal. Por lo tanto, ¿quién va a ser este plano pi sub P? El que esté formado por el punto P y por el vector normal del plano, que va a ser el vector director de la recta. Es decir, voy a considerar como vector normal del plano el mismo que es el vector director de la recta. Este vector R es igual al normal del plano. Con ese vector normal y con el punto P ya puedo construir la ecuación del plano utilizando la expresión general o la expresión normal del plano. Muy bien, pues como hemos dicho, P sub R, que es la proyección ortogonal de P sobre R, va a ser la intersección
de esta recta con este plano, ¿vale? Proyección ortogonal de P sobre la recta R. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo haríamos la simetría, ¿vale? Bueno, pues simplemente nos remitimos al caso anterior. En realidad, una vez que tengo ya la proyección, el simétrico de un punto respecto a la recta se resume también al simétrico de un punto respecto a otro punto. Es decir, de nuevo, su proyección P sub R va a ser el punto medio entre P y P'. Por lo tanto, sus coordenadas van a ser P más P' partido por 2, lo que significa que puedo despejar P' como 2 veces la proyección menos las coordenadas del punto. Así que el simétrico respecto a una recta de un punto, ese punto P', va a ser lo mismo que el simétrico respecto al punto P sub R del punto P, este punto que teníamos aquí. El simétrico respecto a la recta es lo mismo que el simétrico respecto al punto. Así que sus coordenadas va a ser 2 veces la proyección ortogonal menos las coordenadas del punto. Y este va a ser el simétrico de P respecto a la recta R. Muy bien. Vamos a ver otras simetrías, porque proyecciones ortogonales no hay tantas, hay más simetrías que proyecciones ortogonales. Vamos a ver cómo sería la simetría de un plano respecto a otro plano. Podemos distinguir dos casos, uno en el que los dos planos son secantes y otro en el que los planos son paralelos. Vamos a ver primero el caso en que los planos son secantes. Es un poco más complejo. Bueno, pues dado este plano alfa, voy a hacer su simetría respecto al plano pi y voy a obtener este otro plano alfa'. Desde alfa voy a conseguir alfa'. ¿Qué tiene que cumplir para ser simétricos? Bueno, pues que los ángulos diedros de uno sea igual al ángulo diedro del otro, ¿vale? Decirlo de una manera, el plano pi tendrá que ser el plano bisector de alfa y alfa'. Estos dos ángulos tienen que ser iguales, ¿vale? ¿Y esto cómo lo vamos a conseguir? Bueno, pues es fácil ver que qué características tiene que tener este ángulo alfa'. Pues por un lado, tiene que contener a la recta R. ¿Quién es la recta R? Pues es la intersección de los dos planos. Está claro que alfa' va a pertenecer al mismo haz de planos que alfa y que pi, ¿vale? Así que ya sabemos que ese plano tiene que contener a esa recta. Necesitamos algo más, un punto más. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues cogemos un punto del plano alfa, el que queramos, uno que sepamos identificar. Y vamos a calcular su simétrico respecto a pi. ¿Cómo? Pues como siempre. Haremos una recta perpendicular a pi que pase por el punto P. Calcularemos, por tanto, la proyección de P sobre este plano y a través de la proyección, como hemos visto antes, calculamos su simétrico. Y de esa manera ya tendremos para construir nuestro plano alfa', tendremos la recta R y el punto P'. Es decir, una vez que tengo la recta R, buscaría un punto de R, buscaríamos el vector director de R y cogeríamos el vector que fuera desde R hasta P'. Y con esos tres elementos yo ya podría construirme la ecuación del plano. Es decir, cogemos un punto P que pertenezca al plano, calculamos su proyección ortogonal, ¿vale? Y calculamos el simétrico de este punto y obtenemos este punto P'. Muy bien, consideramos la recta R que sea intersección de pi y de alfa, la que hemos visto anteriormente. Y entonces alfa' va a quedar determinada, como hemos visto, por el punto R,
por el vector director de la recta y por el vector que va desde R hasta P'. Y así conseguimos el plano simétrico simétrico a alfa respecto al plano primo. Ojo, también se podría hacer por haz de planos, ¿vale? Recordemos que alfa' se puede poner como una combinación lineal de alfa y pi. Obligando a este plano que pase por el punto P, sería otra forma también de construir este plano alfa que estoy buscando, el simétrico. Muy bien, mucho más sencillo es el caso en el que los planos sean paralelos, porque si alfa es paralelo a pi, su simétrico también lo será, porque todos los puntos de alfa encontrarían su simétrico en otro punto, este plano paralelo. Muy bien, entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, pues simplemente necesitamos elegir un punto cualquiera del plano alfa. Como siempre, conseguir su proyección ortogonal sobre el plano pi, realizando una recta auxiliar que sea perpendicular al plano pi y que pase por el punto P. Y una vez que tenemos ya esa proyección, calculamos el simétrico de P respecto a de P sub pi, pi'. Muy bien, pues el plano alfa' simplemente va a estar determinado por el punto P' y como van a ser paralelos, va a tener el mismo vector normal que el de alfa o el del plano pi, cualquiera de los dos, ¿vale? Y va a ser mucho más fácil determinarlo. Y así calcularíamos el plano simétrico respecto a otro en los dos casos, en el caso que sean secantes o en el caso en el que sean paralelos. Y por último, vamos a ver el caso de simetrías de una recta respecto a otra recta. Y aquí vamos a separar tres casos, aunque dos de ellos son muy similares. Muy bien, el primer caso es cuando las rectas son paralelas. Bueno, pues es muy sencillo, porque la simétrica de una recta S respecto a R, pues va a ser S', que también va a ser paralela a R. Así que, ¿qué necesitamos para construir esta recta paralela? Simplemente conocer un punto. Como siempre, localizamos un punto de la recta S. Calculamos su proyección ortogonal sobre R. ¿Cómo? Construyendo un plano auxiliar pi sub p que pase por el punto P y, como siempre, que sea perpendicular a la recta R. Una vez que tengo P sub R, la proyección ortogonal, calculo el simétrico de P respecto a este punto. Este punto le llamamos P'. Y simplemente la recta S' va a ser paralela a S y a R y pasando por este punto. Así que va a tener el mismo vector director y la única diferencia va a ser que en vez de tener el punto P, vamos a considerar el punto P' que hemos calculado. Así que este caso es bastante sencillo. Un poquito más complicado es cuando las rectas son secantes. En este caso, yo quiero calcular la simétrica de esta recta S respecto a esta R, que va a ser esta S' de aquí, ¿vale? Bueno, como son secantes, pues ya podéis ver vosotros que para que sean simétricas va a pasar que este ángulo sea igual que este ángulo. De nuevo, la recta R en realidad va a ser la bisectriz de S y S'. Bueno, pues está claro que si Q es el punto de intersección de las dos rectas, que por ello son secantes, esta recta S' también va a pasar por Q. Necesito, por tanto, otro punto para definirla. Bueno, pues lo mismo que antes. Determinamos un punto cualquiera P que pertenezca a S. Realizamos su proyección ortogonal sobre la recta R, construyendo un plano auxiliar que sea perpendicular a R. Y por último, determinamos P', que va a ser el simétrico de P respecto a P sub R, ¿vale? O lo que es lo mismo, el simétrico de P respecto a la recta R. Bueno, pues ese' lo vamos a construir simplemente cogiendo el punto Q y el vector que va desde P hasta Q. Una vez que lo tenemos, simplemente con el vector PQ y el punto Q ya podría construirme el simétrico de la recta S respecto a la recta R. Fijaos bien cómo se explica, ¿vale? Esto es
respecto a R, ¿vale? Respecto a R, ¿de quién? De S. Bueno, pues por último nos queda el caso más difícil, bueno, más pesado, más que difícil, es hacer una recta simétrica a otra cuando se cruzan sin cortarse, ¿vale? Veis aquí el dibujo, tenemos la recta R, la recta R, que va a ser el eje de simetría, y queremos hacer la simétrica de S, que vamos a encontrar una recta S'. Muy bien, pues para conseguirlo simplemente vamos a tener que realizar el simétrico de dos puntos cualesquiera de la recta, que sean diferentes. Por ejemplo, cogemos aquí un punto al que he llamado Q y otro punto al que vamos a llamar P. ¿Cómo hacíamos el simétrico de un punto respecto a una recta? Pues hacíamos un plano auxiliar que fuera perpendicular a la recta, determinábamos la proyección de los dos puntos sobre la recta R, P sub R y Q sub R, y de ahí determinábamos los simétricos de Q respecto de Q sub R, que sería Q', y de P respecto a P sub R, que sería P'. Muy bien, pues la recta S', simétrica de S respecto a R, va a ser justamente la recta que pase por estos dos puntos, P' y Q'. Todo esto lleva un trabajo porque es construir dos planos perpendiculares a R, determinar la intersección de cada uno de los planos con R y por último hacerlos simétricos para acabar construyendo la ecuación de una recta. Así que es bastante laborioso, pero el procedimiento no deja de ser un poco repetitivo. El simétrico de una recta respecto a otra cuando se cruza sin cortarse sería la que quedaría determinada por dos puntos simétricos de la primera recta, por ejemplo P' y el vector que va de P' hasta Q'. Así determinaríamos la recta. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser realizar algunos ejemplos de simetrías y de proyecciones, ¿vale? Por ejemplo, nos dan estos dos puntos, P y Q, me dan una recta R y me dan un plano pi. En el primer caso me piden simplemente el simétrico respecto del punto Q del punto P. Es decir, yo tengo aquí P, tengo el punto Q y lo que me piden es justamente su simétrico, P', ¿vale? Recordemos que P' y Q tienen que estar alineados y que Q tiene que ser el punto medio del punto y su simétrico. Por lo tanto, si despejamos aquí P', sería dos veces el punto Q menos el punto P. Muy bien, pues vamos a ver cómo me quedaría esto en coordenadas. Simplemente sería dos veces las coordenadas del punto P, 1, 2, 0, las coordenadas del punto Q, que sería 0, 1, menos 2, menos las coordenadas de P. Lo calculamos y me quedaría que sería 0 menos 1 menos 1, 2 menos 2, 0 y menos 4 menos 0, menos 4. Así que este sería el punto P' que estábamos buscando, ¿vale? Estas serían las coordenadas de P' simétrico de P respecto al punto Q. Sencillo. Bueno, vamos a ver ahora quién sería, dado P, me piden la proyección del punto P sobre el plano pi, ¿de acuerdo? Y también el simétrico respecto al plano pi del punto P. Es decir, ahora la situación que tengo pues es esta. Tenemos un plano pi y tenemos un punto P. Bueno, pues para hacer tanto la proyección como la simetría decíamos que teníamos que construir una recta auxiliar que fuera perpendicular al plano pi. De ahí calcularíamos su intersección P sub pi con el plano pi y por último pi', que sería el simétrico. Vale, pues vamos a construir esa recta auxiliar. Como tiene que ser perpendicular al plano pi, su vector director será el vector normal del plano, que en este caso el vector normal del plano es el 1, 2, menos 1.
Así que la recta R de P, ¿vale? Tiene que estar formada por el punto P, que es el 1, 2, 0, y su vector director va a ser igual que el vector normal del plano, por lo tanto el 1, 2, menos 1. El normal de pi, que es el 1, 2, menos 1. Bueno, pues vamos a determinar las ecuaciones de esta recta y vamos a calcular su intersección con el plano pi. Así que esta recta RP tendrá de coordenadas x es igual a 1 más lambda, y va a ser igual a 2 más 2 lambda, y z va a ser igual a menos lambda. Vamos a quitar aquí este 0 que no está bien. Es el 1, 2, 0. Para que no haya dudas, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo calculamos ahora la intersección de esta recta con el plano? Pues simplemente sustituimos las paramétricas en la ecuación del plano, que es x más 2y menos z igual a 1. O sea que x, que es 1 más lambda, más 2 veces y, que es 2 más 2 lambda, menos z, que sería menos lambda, igual a 1. Y de aquí despejamos el valor de lambda. Me quedaría 1 lambda más 4 lambda, 5 lambda, 6 lambda. Y me quedaría 2 por 2, 4, más 1, 5. Más 5 es igual a 1. Por lo tanto, lambda es igual a menos 4 sextos, que sería menos 2 tercios. Bueno, con eso ya voy a calcular ese punto P sub pi. P sub pi va a ser el punto resultante al sustituir este valor de lambda, donde pues en la ecuación paramétrica de la recta. Así que sustituyendo me va a quedar 1 más lambda, que sería 1 menos 2 tercios, que sería 1 tercio. El siguiente sería 2 más 2 lambda, sería 2 menos 4 tercios, que sería 2 tercios. Y por último menos lambda, que sería 2 tercios. Vale, pues ya tenemos la proyección del punto sobre el plano. Así que ahora no va a ser muy complicado, como hemos visto antes, calcular el simétrico, ¿vale? ¿Por qué? Porque pi', como veíamos antes, simplemente iba a ser 2 veces p sub pi menos la coordenada del punto P, ya que es el punto medio p sub pi. Así que aquí tendríamos que esto sería, tendríamos que calcular 2 tercios, 4 tercios, 4 tercios menos las coordenadas del punto P, que es el 1, 2, 0. Así que obtengo que sería 2 tercios menos 1, menos 1 tercio, 4 tercios menos 2, menos 2 tercios, 4 tercios. Así que este sería P', que sería el simétrico respecto al plano pi, ¿vale? Este sería pi'. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo más. Ahora me piden, tengo la recta R y el plano pi, y me piden que haga la proyección de R sobre pi y el simétrico respecto del plano pi de la recta R. Bueno, pues vamos allá. Vamos a dibujarnos la situación para entenderla bien. Tenemos un plano, vamos a hacerlo un poquito mejor, y una recta. Lo que no sabemos es cómo es esa recta respecto al plano. Si va a ser secante, si va a ser paralela, si va a estar contenida, realmente la proyección sería ella misma, ¿vale? Así que lo primero que habría que hacer sería ver cómo es esta recta, cuál es su posición relativa. Bueno, pues así de paso vamos a recordar un poco. Esta es la recta R y este es el plano pi. ¿Cómo se determinaba la posición relativa de esta recta y este plano?
Bueno, pues si la recta fuera paralela al plano, lo que pasaría es que su vector director sería perpendicular al vector normal del plano y por lo tanto su producto escalar sería 0. Entonces vamos a ver quién sería el vector de la recta por el vector normal del plano. Sería el 1, 1, 1 por el 1, 2, menos 1. Y esto me daría 1 más 2, 3, menos 1, 2, que es distinto de 0. Por lo tanto, R y pi son secantes. Así que existe un punto P que sería igual a R intersección pi. Existe este punto de intersección. Muy bien, pues ahora para construir la proyección de la recta R sobre el plano pi, lo que hacíamos era buscar un plano que contenga a la recta R y que sea perpendicular al plano pi. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Vamos a colorearlo para que lo veamos bien, que sea de otro color. Vale. Este plano de aquí. Muy bien. A este plano, por ejemplo, le vamos a llamar pues alfa de R, ¿vale? ¿Cómo vamos a conseguir alfa de R? Pues está claro que tiene que tener al punto de R, a cualquiera de los dos, o a la intersección o a otra, va a tener al vector director de R, pero también va a contener al vector normal de pi. Así que ya tengo dos vectores, un punto, que puede ser el punto de R o el punto de intersección, el que yo quiera, y hacerlo simplemente con la ecuación con el determinante. Así que bueno, vamos a ver quién sería la intersección. Ya de paso pues vamos a construir la intersección. ¿Quién sería esta intersección? Bueno, pues tengo que sustituir. Recordemos que R lo podríamos poner en paramétricas como x igual a lambda, y igual a lambda, z igual a lambda, ya que su punto es el 0, 0, 0 y su vector es el 1, 1, 1. Así que para calcular la intersección no tengo más que sustituir estas paramétricas en la ecuación del pi. Así que me quedaría lambda más 2 lambda menos lambda igual a 1, lambda más 2 lambda menos lambda igual a 1, que me quedaría que lambda es igual a 1 medio. Así que este punto P va a ser el 1 medio, 1 medio, 1 medio. Me lo guardo porque seguramente luego lo vayamos a necesitar. Bueno, pues vamos a construir la ecuación de ese plano, alfa de R, cogiendo un punto, el vector normal y el vector de la recta. Como R pasa por el 0, 0, 0, pues lo más fácil es que pongamos x y z, el vector de R que es el 1, 1, 1, y el vector normal del plano que es el 1, 2, menos 1. Lo hacemos por adjunto, me quedaría menos 3x más 2y más z igual a 0. Así que esta sería la ecuación del plano sub alfa. Por tanto, ¿quién va a ser la proyección de la recta R sobre el plano pi? Lo que llamamos R sub pi. Pues justamente la intersección del plano pi, este plano de aquí, y el plano que acabamos de construir, alfa sub R. Así que esto implica que R pi lo puedo expresar, vamos a poner un poco mejor, R de pi lo voy a poder expresar como la intersección de pi, x más 2y menos z igual a 1, y alfa sub r, que es menos 3x más 2y más z igual a 0. Y si no me dicen nada, que no tenga que pasar ni a continua ni a paramétricas, pues así voy a dejar la solución de la proyección de la recta respecto al plano, ¿vale? Si ahora mismo yo quisiera realizar la recta simétrica R respecto al plano pi, lo que voy a hacer es coger un punto de mi recta, R por ejemplo el 0, 0, 0.
y voy a calcular su simétrico R' respecto al plano. Y la recta simétrica que estoy buscando tendrá que pasar por ese punto que habíamos visto antes, espera que lo ponga un poco más finito, de intersección, y este otro punto simétrico que acabamos de ver. Esta sería R', que pasa por este punto P de intersección que habíamos calculado antes y el simétrico de R respecto a R'. Muy bien, vamos a hacer un poco de espacio, aunque nos comamos del otro ejercicio, que lo haremos en otra hoja. Vamos a ver cómo lo construimos. Bueno, pues vamos a hacer el simétrico respecto al plano pi de ese punto R, 0, 0, 0, ¿vale? El simétrico respecto a pi de 0, 0, 0, ¿vale? Va a ser la recta que pase por R que sea perpendicular, intersección pi. Vamos a hacer la ecuación de esta recta que tiene que ser perpendicular al plano pi y contener al punto R, ¿vale? Esa R de R que va a pasar por el 0, 0, 0 y va a tener como vector director el normal del plano 1, 2, menos 1. Así que va a ser x igual a lambda igual a 2 lambda y z igual a menos lambda. Por lo tanto, si lo hacemos intersección pi, pues vamos a calcularlo. Simplemente sustituiríamos, sería lambda más 4 lambda más lambda igual a 1. Por lo tanto, obtendríamos que lambda es igual a 1/6. Por lo tanto, la proyección de R sobre pi sería el 1/6, 1/3 y menos 1/6. Simplemente, como veíamos siempre, sustituyendo el valor de lambda en la ecuación paramétrica de la recta. Muy bien. Vamos a borrar un poco más esto. Bueno, pues ya solo nos queda crear el simétrico y hacer la ecuación de la recta. Muy bien, ¿quién va a ser entonces R'? Pues entonces R' va a ser 2 veces R de pi menos R. Como R es el 0, 0, 0, pues simplemente va a ser 2 veces R de pi. Es decir, va a ser el 1/3, 2/3 y menos 1/3. Así que R' va a ser la recta que pase por el punto P, que habíamos visto que el punto P era el 1 medio, 1 medio, 1 medio, y que tenga como el vector director el PR', que va a tener de coordenadas, pues vamos a restarlas, 1 medio menos 1/3, que sería 1/6, 1 medio menos 2/3, 1 medio menos 2/3, que sería 1/3, y 1 medio más 1/3, que serían 5/6. Bueno, pues con esto ya conseguiríamos R', que va a ser x igual a 1 medio más 1/6 de lambda, y es igual a 1 medio más 1/3 de lambda, y z es igual a 1 medio más 5/6 de lambda, cuando lambda pertenece a R. Y así ya tendríamos la ecuación de la recta simétrica de R respecto al plano pi. Como veis, todos estos ejercicios de simetría son bastante laboriosos.